Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Sean bienvenidos todos a la casa de oración. Como dijo el Señor Jesucristo alguna vez, mi casa, dice Él, será llamada casa de oración para todas las naciones. Amén. Bienvenidos, ¿verdad? De nuevo cada uno de los que están aquí con nosotros hoy. Mi nombre es, para los que no me conocen, Carlos Rodríguez, ella es mi esposa Janet. Anunciamos una enseñanza que trata de responder a la conversación que tuve un día de estos, un poco de esa conversación con mi hija que está en España. Tuve algo de esa conversación también con Samuel, ahí en un café, y el otro día también con mi hija Janet. Y es la conversación que probablemente usted puede tener con sus hijos, con sus nietos o con un amigo, ¿verdad? Entonces espero que la enseñanza, que nosotros la grabamos y las enviamos a otros ministerios y a maestros que también comparten estos audios con otras personas, ¿verdad? Le llamamos a la enseñanza destino en el corazón. Dígalo así conmigo, diga, destino en el corazón. Hace años, escribiendo uno de los primeros libros que tuvimos la oportunidad de escribir y publicar, en medio de lo que escribía, me vino un pensamiento y lo he compartido varias veces de diferentes maneras. El pensamiento dice así: no le busques caminos a la vida si no tiene destino en el corazón. Se lo voy a repetir de nuevo. No le busques caminos a la vida si no tiene destino en el corazón. Porque podríamos ir hacia cualquier lugar y en cualquier dirección. Y para ciertas cosas eso no es tan malo, pero no está bien cuando entonces no hay destino en el corazón. Podemos ser incluso llevados por todo viento de doctrina. Y con tanto influencer hoy en los asuntos, ¿verdad? Es un asunto. Vamos a leer la palabra del Señor, Mateo 4, verso 4. Y respondió y dijo, son palabras del Señor Jesucristo, está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, de alguna manera, Señor, aunque sea en una pequeña porción, nosotros necesitamos entender por motivo de esta enseñanza las palabras y el significado de la enseñanza y las palabras del Señor Jesucristo, Padre. Entonces pedimos tu ayuda para poderlo hacer, para poderlo explicar en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, vamos a empezar por acá. Lo primero que le queremos decir a usted y a otros, y es más para las personas mayores que para la gente joven, pero a donde enviamos la enseñanza hay mucha gente joven y gente mayor que la escucha, es que aunque la Escritura, esta Biblia que está aquí, no tiene pues las 34,000 promesas que nosotros alegremente cantamos, hermana Marbelí, la Biblia sí tiene 31,102 versículos para la versión Reina Valera, pero no tiene 34,000 promesas, no le alcanza un versículo para cada promesa. Pero las promesas que tiene la palabra del Señor, las que tiene, son fieles, son verdaderas y son suficientes. Ahora, ¿cuántas tiene? No lo sé, ¿verdad? Sería tema de mucho estudio. Alguna vez tuve en mi mano una Biblia, una versión de la Biblia que se llama la Biblia de las promesas.
y ellos señalan allí 1000 versículos que tienen promesas, pero muchos de esos versículos repiten las mismas promesas, ¿verdad? Entonces yo sé que, por ejemplo, alrededor de la salvación hay 200 o 300 versículos de la Biblia, del Nuevo y del Antiguo Testamento, que hablan de la salvación. Y nosotros tenemos una promesa que es la más importante, es la vida eterna. Dice el apóstol Juan, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces sí, pues bonito el canto y lo cantamos, pero vamos a hablar de esto que tiene que ver destino en el corazón. Entonces no tiene la escritura 34.000, y la realidad es que los héroes de la fe no ocuparon 34.000 promesas. Voy a poner un ejemplo aquí adelante y algunos de ellos realmente ocuparon 3 o 4. Entonces, en algún momento de la vida nosotros ocupamos de promesas específicas. No sé cuántas de esas promesas específicas usted haya necesitado hasta este momento. Yo he ocupado varias, no tantas, pero he ocupado varias, ¿verdad? Y han sido fieles y han sido suficientes, ¿verdad? Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 1, versos 20 y 22. Porque todas las promesas de Dios son en Él, se refiere a Cristo, son en Él sí y en Él amén. Eso dice el apóstol Pablo, que todas las promesas del Señor son en el Señor Jesucristo, son un sí y son un amén. Algunos no lo saben y la palabra amén en el texto original es un acrónimo, un acróstico, una cosa así, que significa Dios es fiel y es digno de mi confianza. Eso significa, cuando usted dice amén, usted está diciendo que Dios es fiel y que Él es digno de nuestra confianza. Solo por información, déjeme decirle que estos versículos que usted y yo leemos en la Biblia, los numeritos, lo último que está allí, fueron agregados más o menos en el año 1200. Y el último que terminó esa idea fue un abogado católico que se llamaba Sting Lento, un inglés. Por eso es que nosotros leemos la Biblia en versículos y capítulos, pero el apóstol Pablo, cuando iba escribiendo la carta a los Corintios, no le iba poniendo, él escribió una carta y los profetas escribieron unos libros. Al final, digo yo, bonita la idea, creo que es útil y sirve. Para los que quieran y lo pidan por WhatsApp, escribimos también hace un tiempo un libro que se llama Una promesa para cada circunstancia de la vida. Parte de lo que yo hablaba con mi hija Janet es que yo me percato por lo que la persona dice y expresa que está dentro de su corazón, la forma en que está leyendo la escritura. Y la escritura, parte de nuestro entendimiento es leerla de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Me entiende? Cuando una persona va a leer la escritura, debe de leer la escritura porque la escritura, o esto es lo que quiero decir, dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, quien necesita fe para ser sanado, ¿qué tiene que leer? Tiene que leer aquellas cosas que hablan del sacrificio de Jesucristo alrededor de la sanidad y las promesas. ¿Me entiende? Entonces la escritura se tiene que leer de manera intencionalmente para alimentar nuestra fe. Con ese propósito escribimos ese libro que se llama Una promesa para cada circunstancia de la vida. El que lo quiera tener, ¿verdad? Se lo enviamos así vía WhatsApp en un formato PDF. Entonces, recuerde esto. Cuando usted lee la escritura, usted tiene que leer la escritura de manera intencional para alimentar una necesidad espiritual. Sabemos que en toda circunstancia la mente es un campo de batalla. Cuando usted tiene una batalla a nivel de la mente, usted tiene que encontrar en la escritura lo que tiene que leer. Cuando nos hace falta paz, cuando hay preocupaciones
y todo este tipo de cosas. Uno las tiene que leer correctamente. Y también tenemos que leer la Escritura de acuerdo al cumplimiento de las palabras y las profecías que en ella están. Después de la Segunda Guerra, lo que llevó a entender al pueblo hebreo que era tiempo de regresar a la tierra que Dios le prometió a sus padres fue el entendimiento de la Escritura. Porque cuando nosotros leemos con entendimiento la Escritura, nuestra oración se vuelve poderosa. Eso hizo que la oración de todos moviera a los judíos de todas las naciones y todavía siguen regresando. Si eso fue importante para ellos, imagínense en este tiempo donde las profecías relacionadas con la venida del Señor Jesucristo, pero también la manifestación del hombre de pecado y toda la mentira que hay alrededor de eso, la Escritura se tiene que leer de acuerdo a esa necesidad. Este es un tiempo para leer acerca del diseño original de Dios para la familia, porque si no, se le puede torcer el asunto a muchos. Ahora, tengo una nota aquí y esto lo quiero leer. La revelación de la Escritura fluye como una continuidad de la inspiración. Déjenme explicar esto. La Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso incluye al Señor Jesucristo. Y la revelación de la Escritura, cuando un maestro, cuando un predicador dice, Dios me reveló, pues eso debe de ser una continuación de la inspiración, es decir, viene por el mismo Espíritu, tiene que seguir una misma línea. Así que el predicador que dijo un día, en chiste o en broma, que Adán era divorciado, pues estaba haciendo un chiste, ¿verdad? Pero el púlpito no es para eso. A mí no me gusta casi prestarle atención a gente que no respeta la seriedad del oficio para el que Dios lo llamó, porque esto es serio, santo Dios. Entonces, la revelación de la Escritura fluye como una continuidad de la inspiración. Y es muy importante esto en mi relación personal con el Señor, porque la promesa es mi provisión, es mi provisión. Sobre todo cuando yo quiero alimentar un propósito de Dios en el corazón. Necesito la promesa de Dios. Yo lo he dicho de esta manera, los pensamientos que no nacieron en Dios no nos van a conducir a Él. Así que yo no necesito a un filósofo, un motivador filosófico, un filósofo urbano para construir mi fe, menos a un político. Yo necesito palabra de Dios para construir mi fe. Bendito el Señor. Ahora, los principios de la fe fueron revelados al Padre de la fe. Alguna vez ya lo enseñé y lo expliqué, que a Abraham se le llama el Padre de la fe y muchos de los principios de la fe están revelados en la vida de Abraham. Aunque Abraham no es el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe es Jesucristo, pero en cuanto a los hombres, entonces todo el que quiere tener fe y alimentar un destino en su corazón, debe ser una persona que estudie la vida de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Quiere aprender principios de fe, vaya a estudiar la vida de esos tres patriarcas, porque ahí está revelado mucho de lo importante en la vida de la revelación de la fe. Bendito el nombre de Jesús. Entonces usted tiene que aprender a encontrar y muchas veces va a necesitar ayuda. Por ejemplo, si alguien quiere mejorar, digamos, su salud corporal, ahí está la nutricionista, pregúntele a ella qué toma por la mañana, qué come por la tarde y qué sueña que está cenando en la noche porque no lo dejan cenar aún. Pero usted necesita una instrucción. Igual, la vida espiritual, ¿verdad?
La vida espiritual requiere que en algún momento de la escritura, en algún momento de su vida, uno le ayude. ¿Dónde está la porción que yo necesito para mi entendimiento espiritual? Si es que quiero alimentar mi fe. Tenemos también que encontrar dentro de la escritura aquello que alimenta mi obediencia. Pero quiero que este pensamiento lo tenga aquí usted. Así ve, destino en el corazón. Y agréguele a este pensamiento el otro. No le busques caminos a la vida si no tienes destino en tu corazón. Porque usted se va a dar cuenta que hay situaciones que no están cerca de tu destino. Vamos a ver otro asuntito aquí que tiene que ver con la vida de Jacob. Pero déjeme decirle esto, son pensamientos. Ahora, recuerde que estos pensamientos que yo le estoy diciendo aquí a usted debería de poder encontrar en la escritura algo que lo sustente. Porque los pensamientos que no nacieron en Dios no nos van a conducir a Él. O sea, yo no llego a Cristo leyendo a Confucio. ¿Me entiende? Cantinflas, que dice todo y no dice nada, es para reírse. No es para otra cosa. ¿Verdad? Usted quiere un día alegrarse un rato, pues vea a Cantinflas y le recomiendo algunas, si yo fuera diputado. Santo Dios. Bendito el Señor. Yo quiero como maestro que alguien me escuche cuando quiere construir entendimiento, no cuando está aburrido. Ahora, esto que le voy a decir es importante para cualquiera de nosotros, pero sobre todo para gente joven. Y le voy a decir esto, quien no conoce tu destino no puede ayudarte a construir tu identidad. Normalmente, las personas que tienen revelación de tu destino es gente profética, o son tus padres, o son tus pastores. Pero quien no conoce tu destino no te puede ayudar a construir tu identidad. Porque si no, todo se vuelve una fiesta. Usted se pone a oír un maestro por aquí, termina dando vuelta, oye el otro por aquí y sale por allá. Y si le mete profecías en eso, se va a meter en una licuadora. Y con lo que sobreviva no se hace mucho ya. A nivel del pensamiento, a nivel de las emociones. Santo Dios, bendito Dios. Aleluya. Déjeme leerle algo más, voy a llegar aquí. Y de aquí para allá se pone serio, Jacob, ¿oíste? Se pone serio. Santo Dios. Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Préstele atención a esto. La voluntad de Dios es algo que debe de ser comprobado. Nosotros no podemos andar asumiendo como la voluntad de Dios algo que no ha sido comprobado. Y se tiene que comprobar que esa voluntad de Dios sea agradable y sea perfecta. Pero no es que sea agradable en el sentido que es para agradarse usted o para agradarnos entre nosotros mismos, es para agradar al Señor. Porque la voluntad de Dios es el pensamiento de Dios a nuestra vida. Y después dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, dentro de la construcción de mi fe, el apóstol Pablo recomienda que pensemos con cordura.
con un equilibrio correcto, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay una porción de fe asignada para cada uno de nosotros. ¿Ok? Le voy a decir algo con respecto a las cosas que son inspiracionales y que son motivacionales. Lo motivacional nos puede ayudar, puede sacarnos de un momento difícil y encontrar en alguna enseñanza, en alguna predicación, algo de motivación, ¿verdad? Y no a todos nos motivan las mismas prédicas ni las mismas enseñanzas, porque tiene que ver con esto, tiene que ver con destino en el corazón. Hay cosas que me conectan y hay cosas que no me conectan. ¿Me entiende? Hay cosas que me entretienen, pero hay cosas que me edifican, que me construyen. Pero yo debo de buscar dentro de aquello que me ayuda a definir mi relación con el Señor. Yo enseño esto. Los maestros sí tenemos una palabra, una enseñanza. Y es cierto que los profetas, cuando hablan de parte de Dios y de verdad, tienen una profecía. Pero yo encuentro dentro de la Escritura que la legalidad está en los padres. Ese es un principio. Dice, honra a tu padre y a tu madre y te irá bien. Ese es un principio importante. Los principios que tienen que ver con honra. La gente que no honra es muy difícil que pueda caminar con Dios. Tiene que haber esa revelación en la vida de cada persona que va a caminar con el Señor. Aleluya. Ahora voy a decirle algo y voy a decírselo despacio. Y de antes que se lo diga, le tengo que decir que usted tiene no solo el derecho, sino la obligación de revisar esto que yo le voy a decir, ¿verdad? Que sea correcto. Porque nosotros estamos más acostumbrados a dos palabras que yo las estoy usando mucho, que es creer y fe, ¿verdad? Creer y fe. La gente cree, pero no siempre porque cree tiene fe, ¿me entiendes? Pero en el texto original hay una palabra de la cual nosotros tomamos fe o la traducimos como fe, pero tenemos que estudiar en el texto original realmente cuál fue su principio, para nosotros revisar si lo que nosotros consideramos fe realmente es fe, en el sentido estricto de la revelación de la Escritura. Mire, por ejemplo, en Hebreos 11, verso 1 al 3 dice, es pues la fe, mire que es importante, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron, dice, buen testimonio los antiguos, los padres de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho, de lo que no se veía. Entonces la palabra fe es muy importante. Pero recuerde que esto es Nuevo Testamento y viene de una traducción griega, pero la revelación de la fe, cuando se la revelaron a Abraham, no se la revelaron de esa manera. Entonces, fe viene de una palabra hebrea que es emuná. De ahí se desprende la palabra fe, es emuná. Entonces, para que usted entienda que su fe está siendo construida de manera correcta, nosotros tenemos que saber por la Escritura qué significa emuná. Y le voy a explicar un poquito qué significa emuná. Primero, literalmente, emuná significa algo que está firme, algo que no es conmovible. Entonces, su fe viene de emuná, significa que si usted tiene fe, usted va a ser una persona firme.
O sea, usted tiene fe en Cristo, de ahí nadie lo mueve. ¿Me entiende? Porque usted es firme en su fe y en su esperanza. Significa también seguridad. Si tengo fe, estoy firme y estoy seguro, no tengo dudas. Pero también significa fidelidad. Pero también emuná significa el que tiene la mente firme, su pensamiento está firmado en Cristo Jesús y no se le vulnera su pensamiento. Tiene que estar firme en su pensamiento. Entonces, cuando nuestra mente agarra para aquí, nuestra mente agarra para allá, de repente ya hay creyentes que creen en el asunto de los extraterrestres, ya casi los tienen convencidos. ¿Me entiendes? Ya casi se lo ganan. Hay algunos que ya casi no van a ir al cielo, van a ir a Marte. Porque ya casi los tienen. Pero usted tiene que tener fe revelada como emuná, una mente firme. Pero también significa honradez en el sentido que tiene integridad. También significa que es leal, que es veraz y también que es verdadero. Pero mire esto, que emuná viene de otra raíz que es emun, que significa confiable, fiel y verdadero. Diga conmigo, destino en el corazón. Pero emuná, que viene de emun, esta viene de una raíz más antigua que es amán y significa propiamente levantar o mantener o crear a alguien como un padre. Entonces al final la fe viene de la relación de que Dios nos es revelado como Padre. Eso es bien importante. Pero también esa palabra amán significa genuino o certero. Se usa la palabra amán de donde viene después emun y de donde viene después emuná. Significa o se usa para la palabra como decir crédito o creer. Entonces Dios te dice, te voy a confiar esto. Diga conmigo, destino en el corazón. Dios te revela un sueño y te dice, te voy a confiar a tus hijos. Te voy a confiar a unos nietos. Te voy a confiar. Pero significa que es algo sobre lo que Dios va a pedir cuenta. También significa criar, significa cumplir, también significa lealtad. Pero la palabra amán, de donde viene emun y después emuná y después lo que nosotros conocemos como fe, significa que es como una nodriza. Y significa siempre lo mismo, estar seguro y ser verdadero. Entonces, cuando la gente dice yo tengo fe, entonces, y uno usa este lente para ver su fe, entonces uno va a ver esas características en la persona que tiene fe. Pero todo esto vamos a hablar de destino en el corazón. Y le vuelvo a repetir el pensamiento, quiero que ese pensamiento vaya ahí. Y si lo puede después trasladar a su oración, no le busques caminos a la vida si no tienes destino en tu corazón. Porque esto no se trata de aquello que la gente gane todo el mundo y pierda su alma. Aquí se trata no de servir, sino de obedecer. ¿Cuál es la diferencia, ingeniero? ¿Cuál es la diferencia? Hay un ejemplo que sirve para establecer la diferencia entre servir y obedecer.
Hay una historia, me la contaron un día y me gustó, para que usted mire si usted está sirviendo o está obedeciendo. Porque según le dijo el profeta Samuel al rey Saúl, que Dios no se agrada tanto de ofrendas como de obediencia, y que el obedecer es mejor que las ofrendas. Entonces, esta es la ilustración. Viene un padre de familia y le dice a su hijo: hijo, tráigame el traje azul, él va a viajar, ¿verdad? Entonces se va el hijo, abre el closet donde el papá guarda la ropa y mira que aquí está un traje rojo que no se lo ha estrenado. Y entonces dice: este traje le queda mejor, y entonces se lo lleva. Y le dice: papá, mire qué bonito este. Y el papá lo queda viendo: no, hijo, no le dije el traje rojo, le dije el azul. Entonces, pero viene el hijo, se va, ¿verdad? Pone el rojo, mira el azul, pero aquí está un morado, qué bárbaro, dice. Ese morado está poderoso. Y entonces se lo lleva el traje morado y le dice: mire, este es el que usted se estrenó para el aniversario de boda, váyase con este traje. Y ya se molesta el papá y le dice: le dije el traje, y se le pone serio, azul. Entonces el hijo se va un poco molesto. Está bien, siempre se pone el mismo. Agarra el azul y se lo lleva. Cuando le lleva el traje azul, entonces en el traje azul el viejo tenía la cartera y saca de aquí lo que le había prometido, pero ve que el hijo está molesto. Le dice: qué difícil es con usted. Entonces le dice: hijo, cuando usted me lleva y me trae, usted me sirve, pero no me obedece. Y la recompensa está en obedecer más que en servir. Y ahí es donde uno, si tiene destino en el corazón, uno sabe que mi obediencia es importante. Después de aquella experiencia con el apóstol Bob Wagner en el año 2005, 14 años después, y los que me ayudaron a hacerlo saben de qué se trata, 14 años después, hacer aquello que Dios te dice, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco en la vida de Jacob, el patriarca, qué significa a veces tener así, mire, destino en el corazón. Diga conmigo: destino en el corazón. Génesis 28:10, salió pues Jacob de Berseba. Y la palabra Berseba en la Biblia, ya lo estudiamos en otro momento, significa el pozo del juramento. Entonces, cuando Jacob sale, parte de la revelación en su vida de aquellas promesas sobre las cuales hay un juramento. ¿Dónde estaba esa promesa? En Abraham: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y sobre eso había una relación, y sobre esa relación había un juramento. Entonces, cuando Jacob partió desde Berseba, partió desde un lugar donde estaba la memoria del juramento, de las promesas de Dios para sus padres. Aleluya. Y esto es importante porque los cristianos igual nos pasa en nuestro peregrinar. Jacob partió rodeado de aquellas promesas que tenían juramento. ¿Y nosotros de dónde empieza nuestro caminar? Y juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ahí partimos de Cristo. Aleluya. Y después dice: y llegó a un cierto lugar. Lo explicamos la vez pasada, ¿verdad?
que cuando la Biblia dice un cierto lugar, habla de un lugar que está escondido su ubicación geográfica, pero que está revelado en el corazón de alguien. Y cuando Jacob llegó a ese cierto lugar, vio las piedras, vio las cenizas donde Abraham un día había adorado. Y cuando se acostó sobre eso, soñó. Y el cielo estaba abierto. Porque eso le ocurre a la gente que camina en obediencia y que tiene destino en el corazón. Dice, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y la puso a su cabecera. Déjeme narrarle bien la historia. Cuando Jacob sale, que es un hombre con destino en el corazón. ¿Por qué yo digo esto? Que Jacob era un hombre con destino en su corazón. La Biblia dice que Esaú era cazador, pero que Jacob habitaba en tiendas. Y habitar en tiendas significa, en el texto original, meditar en la profecía y en las promesas que Dios le había dado a sus padres. Él sale de Berseba. Cuando llega a ese lugar, yo no sé si él había estado ahí, posiblemente no, pero Isaac se lo había contado que allá había una memoria profética. Entonces él allí se acuesta en ese cierto lugar, toma de las piedras de ese paraje, ¿verdad? Y él dice que las puso a su cabecera. Y dijimos que la vez pasada, estudiando al profeta Elías, que la palabra cabecera es marachá. Son las promesas que restauran la memoria de las promesas de Dios. Es el pan que Dios le da a los profetas para que recuerden las promesas. Por eso es importante donde yo leo la Escritura. Santo Dios. Mire, los profetas tienen un ministerio importante. Pero el ministerio del maestro es muy importante porque uno le enseña a la gente a discernir al profeta y a saber a qué profeta yo voy a escuchar, para saber cuál es la voz a través de la cual Dios me construye. Y se acostó, dice, en aquel lugar y soñó. Ahora diga conmigo, visiones y sueños, el lenguaje del Espíritu Santo. El hombre sale de Berseba, del pozo del juramento, llega al cierto lugar y en el cierto lugar toma las piedras de aquel paraje y las pone ¿dónde? En la cabecera, la marachá del Espíritu, la palabra que le recuerda la memoria profética de las promesas. Y claro, así ¿quién no va a soñar? Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, claro, y ángeles de Dios que subían y bajaban. Pero todo tiene que ver con caminar en obediencia. Subían y bajaban. Y aquí Jehová estaba en lo alto, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Porque este es un hijo, este es un hombre que cuando partió desde Berseba, de donde estaban las promesas, y sobre lo cual había juramento. Por eso el apóstol Pablo habla, cuando habla de Timoteo, dice, la fe que habitó en tu madre y en tu abuela, le dice, y yo estoy seguro, porque Pablo había visto el emuná. Pablo era un rabino, Pablo era un forense. Había visto, yo sé, la fe, le dice. Entonces, así era Jacob. Y Dios le vuelve a recordar la promesa, le dice, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Entonces, muchas de las cosas que nosotros anhelamos por la revelación de la emuná en nuestras vidas,
Cuando usted las ve, cuando usted las toca, usted siente que eso está conectado con su corazón, con su propósito en Dios. Por eso a mí hay cosas que no me llaman, por eso a mí hay cosas que no me atraen, son buenas, pero a veces la asignación de otros, ¿verdad? Uno tiene que caminar en el Espíritu en ese tiempo. Y hay cosas pues que sí, uno suspira y las anhela, ¿verdad? Y bendito Dios por eso también. Y le vuelve a decir Dios a Jacob: será tu simiente como el polvo en la tierra, y te extenderás, le dice, al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Diga conmigo: destino en el corazón. Y ahora el Dios que se le apareció a su padre en Berseba, ahora está hablando con él. Y le dice a él, ya no a Abraham, ya no a Isaac, sino a Jacob, le dice a él. Le dice: he aquí yo estoy contigo, y te guardaré, le dice, por donde quiera que fueres, y volveré a traerte, le dice, a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hay gente que su vida está atrapada en la palabra de Dios, y no va a poder ir ni a la izquierda ni a la derecha. Ahora quiero que usted me dé un permiso aquí en su corazón, porque no puedo limitarme a usted con lo que voy a decir. Nosotros enviamos estos audios bien lejos, ¿verdad? Entonces quiero hablar también para estos hombres de Dios, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas y otra gente que recibe esta enseñanza. Entonces quiero que me dé el permiso y la licencia de subir el tono, decía un día la profeta Alexandra Quesada en un congreso. Génesis 28, 16. Y despertó Jacob, dice, de su sueño. Entonces la palabra despertar en la Biblia no es como nosotros lo vemos, abrir los ojos, así ve. ¿Qué día es hoy? No, despertó en la Biblia es tener un alumbramiento, tener un entendimiento espiritual. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo, dice, no lo sabía. Después dice, y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa, dice, que casa de Dios y puerta del cielo. Pero ese cierto lugar, muchos pasaban por ahí. Era un camino, posiblemente caravanas, gente que iba, pero no significaba nada para ellos. Pero para Jacob era el cierto lugar. Y dice, y en ese lugar, dice, es puerta del cielo. Entonces a veces para nosotros en la vida hay algo que para nosotros es puerta del cielo, para otros es solo un camino, para otros es solo un día más, pero para otros es puerta del cielo, si hay destino en tu corazón. Déjeme ilustrarle un poquito esto de destino en el corazón con el testimonio del pastor Satirio dos Santos, brasilero, en un pueblo pequeño, y a los 14 años de edad le dijo al Señor, porque vivía en un pueblo pequeño, no había mucho que hacer más que ir por unos pescados en la mañana y por otros en la tarde, unos vendérselos y otros comérselos, y ni siquiera se había podido a esa edad comprar un par de zapatos, porque hasta ese tiempo Dios lo necesitaba descalzo. Y este hombre dice en su testimonio que él llegaba a la playa y las olas venían y le mojaban los pies, iban y venían las olas. Y un día él le dijo al Señor, volvió a ver atrás, volvió a ver su pueblo, volvió a ver su familia, volvió a ver las circunstancias y allá el mar. Y este hombre le dijo a Dios, Señor, esto es todo lo que hay para mí en el Evangelio y en mi relación contigo, esto es todo lo que hay. Quiero saber si hay más, dijo él.
Y dice que Dios le habló y le dijo, teniendo 14 años de edad, descalzo y viviendo en el lugar donde vivía, le dijo, esto es todo lo que hay, le dice. Pero para él, ese era su cierto lugar. Dios escoge en la vida de nosotros el lugar donde se nos va a revelar, la circunstancia y el momento donde se te revela. Y ahí Dios le dijo, tú serás todo lo que quieras ser, le dijo. ¿Qué quieres ser? Y Satirio dos Santos le dijo al Dios del cielo, le dijo, yo quiero ser un hombre sin fronteras. Pero esa es gente que tiene destino en el corazón. Bendito el Señor. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y hizo Jacob voto diciendo, mire, aquí está un punto. Les dije que este texto sagrado de 66 libros, que tiene 31.102 versículos, no tiene 34.000 promesas. Pero las que tiene son fieles, son verdaderas y son suficientes. ¿Cuántas tiene? Pues tenemos toda la vida para averiguarlo, ¿verdad? Yo ya a estas alturas, 30 años caminando en el Señor, ya he averiguado varias. Usted haga su tarea. Pero Jacob, mire lo que Jacob le pidió al Señor. Y Jacob hizo un voto diciéndole, si fuere Dios conmigo. Parece sencillo, pero si Dios va con nosotros, si fuere Dios conmigo, dice. Si fuere, diga conmigo, si fuere Dios conmigo. Santo Dios. ¿Quién se va a sentir solo así? Si Dios está con usted. Si fuere Dios conmigo, dice. Dice después, si me guardares en este viaje en que voy. 2. 3. Me diere pan para comer y vestido para vestir. Y después le dice, y volviere en paz a casa de mi padre, le dice, Jehová será mi Dios. Porque él sabe que su destino también era su punto de partida. Las promesas sobre las cuales había un juramento. Eso le pidió al Señor, si fuere Dios conmigo, si me guardares en este viaje en que voy, si me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, dice, el diezmo apartaré para ti. Entonces, la vida de los patriarcas fue construida la revelación de su fe, su emuná, que emuná termina siendo es un acto de obediencia. Él lo construyó en esa relación con Dios, le pidió 4 cosas importantes para él. Entonces muchas veces, ¿cuántas promesas nosotros necesitamos realmente? Escoja 4, 5, 10, 20, 40, no sé, pero entienda que con esas promesas van a ser suficientes. Ahora aquí voy con usted, ingeniero, con el café. Entonces los llamados tienen sueños y tienen anhelos, y muchos los tienen de parte del Señor, pero la Biblia dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Ahora, tanto llamados como escogidos es gente que está dentro del plan de salvación de Dios. Llamados y escogidos, ¿verdad? Pero le voy a explicar un poquito eso hoy, porque en mi entender los llamados tienen como más libertad, tienen sueños, tienen anhelos y tienen de parte del Señor la bendición y tienen como mayor libertad para tomar sus propias decisiones con la bendición del Señor. Y están llamados a participar de la salvación y la vida eterna. Llamados y escogidos. Y los llamados son parte. A todos los llamados, dice.
Hechos capítulo 2, verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Así que no hay nada malo en ser llamado, es importante, porque es para alcanzar la salvación, la vida eterna. Pero no es lo mismo ser llamado que ser escogido. Pero los escogidos tienen menos libertad y más responsabilidad en el reino de Dios. Ambos grupos de creyentes pues estamos en el libro de Dios, ¿verdad? Pero el escogido es una persona que debe de aprender a hacer algunas cosas que Jesucristo hizo. Y ya después le voy a explicar un poquito la diferencia entre llamado y escogido, porque cuando hay ciertas situaciones en su vida, usted tiene que saber que la mirada de Dios está sobre usted. Muchas veces el oído de Dios está detrás de tus palabras. Lucas 4:16, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Jesús se congregaba y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto es importante. Se le da el libro al Señor, el rollo, el libro del profeta Isaías. Él lo abre y lee donde está escrito, que es Isaías capítulo 61. Y dice, y halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Déjenme ilustrarlo aquí así. Al Señor le dan el libro, le dan el rollo, se sienta en esa silla que estaba reservada para el Mesías y les dice, lo abre, lo lee y dice, hoy se ha cumplido. Una de las cosas que tenemos que hacer en la vida es descubrir lo que el libro dice de nosotros. Diga, tengo que descubrir lo que este libro dice para mí. Porque para muchos ese cierto lugar, para los antiguos fueron caminos, fueron lugares y circunstancias. Pero ese cierto lugar para nosotros está aquí, ¿ve? Está aquí, está aquí. Y de repente uno encuentra aquí el cierto lugar que Dios tiene para nosotros. Santo Dios. Ahora, diga conmigo el libro. Destino, diga conmigo, en el corazón. Destino en el corazón. Salmo 139, verso 16. Dice, a mí me gustan las oraciones de David, porque las oraciones del rey David David es un hombre, David es una carta leída. Un hombre abierto en su corazón a través de las cosas que él dijo cuando él oraba con el Señor. Y dice David, mi embrión vieron tus ojos. Estoy leyendo Salmo 139, verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Aquí está el asunto. Lo explicamos otras veces, pero la brujería, que se expresa mucho pues no solo ya en las macumbas que hacen con gallos, con gallinas, con chanchos, con esto, con lo otro, y con cualquier cosa que usted se pudiera imaginar,
sino que ahora también está metido eso en las redes sociales, en la adivinación electrónica donde tanta gente se baña. Pero la brujería, en los influencers, un montón de youtubers y cosas, en Disney, en Netflix, en las tradiciones y en todo ese asunto, donde tanta gente se baña y se mete en esas enseñanzas y en esas prácticas y en esos asuntos. Entonces usted tiene que saber que la brujería es el arte de escribir o sobreescribir donde Dios ya escribió. La brujería es el arte del enemigo para manchar, para sobreescribir y torcer aquello que Dios ya escribió. Y Dios escribió todas las cosas, diga conmigo, en su libro. ¿Qué significa la palabra, el libro de Dios? En hebreo es sifra. Significa, diga conmigo, el escrito. El escrito. Entonces, la medida de fe de la que habla el apóstol Pablo es como que Dios hiciera esto. Cuando Dios te revela su medida de fe, venga pastora, entonces Dios le revela a ella a través de sueños, a través de visiones, a través de profecía, en lo que ella lee, lo que ella estudia, le entrega así una medida de fe. No, dale. Le entrega a ella una medida de fe, de algo que le va a aclarar lo que está aquí, lo que está aquí, lo que está aquí. Pero esta medida de fe tiene revelaciones y asignaciones específicas. Entonces, cuando ella ora y le pide algo a Dios, entonces Dios le dice al ángel, abre el libro. Y vamos a revisar si ese viaje que usted quiere hacer y que yo quiero que usted haga está en el libro. Porque si está en el libro, está pagado. Si está en el libro, está provisionado. ¿Me entiende? Entonces, cuando nosotros le pedimos cosas a Dios, como Dios es legal, Dios revisa el libro y revisa el libro de la obediencia. Por eso le decía a la doctora el otro día, ¿verdad? Dios tiene que ser una prioridad en mi tiempo, en mi vida. Pero no solo en mi tiempo, en mis sentimientos, en mis emociones. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Ese es el libro. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, cada vez que usted y yo le pedimos a Dios, Dios va a revisar el libro y Dios va a revisar la obediencia. Y entonces hablamos para la gente que tiene destino en el corazón. Entonces después hay que hablar de la asignación geográfica. Hay que hablar de la unción, del propósito, de la revelación, porque sin eso, el problema es que hay gente que está sirviendo en el reino de Dios, pero nunca lleva el pantalón correcto donde está la cartera. Santo Dios. Diga conmigo, destino en el corazón. Entonces el libro, dice David, en tu libro estaban escritas, es cifra, significa el escrito, pero también significa el documento, pero también significa el arte. Hay algo que Dios dibujó para su vida y para la mía. Entonces, cuando nosotros nos vemos en el espejo de la revelación de la palabra, Dios no te puso a Shakira para estar viendo la ropa que no se pone. Dios te dibujó una imagen que se puede parecer a Abraham, a Sara, a Elías, a alguien se parece, pero yo le aseguro que no es Ricky Martin. Entonces y la gente se queda viendo, ¿verdad? Y a veces cuando usted ve la revelación de Dios, usted se ve aquí, usted ve allá y dice, Señor, me hace falta. ¿Me entiende? Porque hay una imagen. La fe produce imágenes en la gente que tiene destino en el corazón de Dios. Entonces esta palabra cifra, que significa el libro, también significa como una carta, pero es como un testimonio que certifica el mandato que Dios te dio. Por eso es importante, santo Dios. Voy a decirle esto a nivel de una imagen. Hay gente que llega a cierto lugar, ¿verdad? Como Jacob. Agarra las piedras, pero no tiene el aceite.
y el cielo no se abre, ¿verdad? Si no está todo ahí. Bendito Dios, se necesita el aceite. O sea, necesito saber para lo que Dios me ungió, para lo que voy a edificar, para lo que voy a hacer, para lo que voy a construir. Pero ya le dije, esto es para gente que tiene destino en el corazón. Ahora, la gente que tiene destino en el corazón tiene marcas. Vamos a ver el apóstol Pablo, Gálatas 6, 17 y 18. De aquí en adelante dice, nadie me cause molestia, porque yo traigo, dice, en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La gente que tiene destino tiene que estar dispuesto a llevar en su vida, en su carácter, en sus manos, ¿verdad?, las marcas del Señor Jesús. Para el apóstol Pablo nunca hubiera calificado como un influencer entre nosotros, ¿verdad? Porque los influencers que mucha gente oye, pues, te ves, Pablo se iba aquí a correr aquí el manto y te iba a enseñar las marcas de. ¿Y quién quiere? ¿Vos hubieras sido discípulo de Pablo, ingeniero? Yo lo hubiera pensado. Posiblemente sí, va, pero la hubiera pensado. ¿Me entiendes? Me hubiera sido más fácil ser discípulo de Bernabé, porque ese le daba tiempo a uno. Pero con Pablo era otra cosa. Eran otros pantalones. El asunto de andar con un hombre como el apóstol Pablo, bendito Dios. Muchos de los que enseñamos de él la pensaríamos, ¿verdad? Es como yo hubiera sido discípulo de Elías, quién sabe. Era más fácil ser discípulo de Jesús. ¿Me entiendes? Es más fácil ser discípulo de Jesús. Es más fácil hoy ser discípulo de los que imitan a Jesús, de los que se creen Elías. Santo Dios. Bendito Dios. Mire cómo Pablo enseñaba. Segunda de Timoteo 1:17. No, segunda de Timoteo 2, del 1 al 7. Yo estoy leyendo 17. Tú pues, hijo mío, mire, esfuérzate, dice, en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y mire lo que le dice, tú pues, cómprate un carro, último modelo. Tú pues, le dice, cómprate un avión, un Gulfstream, con motores Rolls-Royce. Y no está malo, ¿eh?, para que pueda pagar el mantenimiento. Tú pues, no dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Santo Dios. Y le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, dice, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, le dice, y el Señor te da entendimiento en todo. Ese era el apóstol Pablo. Ya vamos concluyendo. Los llamados tienen sueños y anhelos, pero a los escogidos Dios les entrega un sueño para cumplir. Jeremías, ponle cuidado a esto. Jacob, Jeremías, póngale cuidado a esto, Jare. Ian, póngale cuidado a esto. Póngale cuidado. Jeremías 1, verso 4 al 7. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Así le dijo Jeremías al Señor.
Cuando el Señor le dice, antes que nacieses te santifiqué, te conocí, te di por profeta a las naciones. Pero en ese tiempo los profetas sabían el precio que se pagaba por ser profeta. Y le dice, yo no sé hablar, le dice, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. Así le habla Dios a un niño que Dios le puso destino en el corazón. Así le habló a Dios a un niño. Le dice, no sé hablar. Dice, pero a todo lo que yo te mande, tú hablarás. Aunque le tocara decir, así dice el Señor. Santo Dios. Estos serán profetas. Y no importa que sea un niño, porque es Dios el que lo sustenta. Aleluya. Ahora, Juan 21:18, de cierto te digo, cuando eras más joven, pues todavía eras joven cuando el Señor lo ciñó, eras joven, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde tú querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Porque el que es solo llamado puede hacer mucho, va y viene para aquí, va y viene para allá, pero el que es escogido, su mundo es más pequeño, pero su Dios es más grande. Llamados, vamos a usar el griego, llamados es kletos, significa invitado. Invitado, traigan a mis invitados a mi fiesta para que se llene todo aquí. Hay para todos. Se llenó, traigan más mis invitados. También significa nombrado o santificado. Eso es kletos, llamados. Pero escogidos, ¿cómo se pronunciará esto? Kletos, bueno, lleva una E y una K antes. Y es eclectos, podría ser. Y significa escogido en el sentido que significa selecto, pero también implica favorito y significa escogido entre varios. Entonces, esta es más o menos la idea de escogido. Están los llamados y pensemos en la imagen de un equipo de fútbol, pues están todos entrenando y todo, y el entrenador ve el ánimo, ve el movimiento, ve la disciplina, ve el esfuerzo, y entonces lo escoge en medio y dice, este me sirve. Entonces el asunto entre llamado y escogido, la diferencia es cómo usted baila, es cómo usted se mueve, es cómo usted muestra para Dios un corazón. Porque Esaú se fue a casar, el otro, Jacob, revisaba los libros, revisaba la profecía. Saúl fue rey, ¿verdad? Pero entre Saúl y David hubo una diferencia, porque, por ejemplo, entre Esaú y Jacob, que Esaú se fue por la lenteja y por lo que estaba ahí, y menospreció las cosas eternas. Las menospreció, que es lo que mucha gente hace. Menosprecia lo eterno y la eternidad y aquello que Dios ha hablado para los propósitos eternos. Llamado o escogido. Diga conmigo, destino en el corazón. Entonces esta palabra escogido significa selecto. Significa que es como cuando se separa el grano.
¿verdad? O sea, cortan todo el café, no dejan nada, lo llevan al beneficio, pero allá lo pasan por la criba. Y de eso que se paran en la criba, que es el grano más grande, lo llevan a un laboratorio de catación y salen 20 tazas y sabores diferentes, pero le hace el catador, ¿ve? Este dice el gourmet. Esta es la taza de la excelencia. Así es el asunto. Santo Dios. Pero esa es la gracia de Dios. Y a veces cuando Dios escoge, ¿cómo escoge Dios? Entre lo vil del mundo, entre lo necio, entre lo menospreciado. Así escoge Dios. Entre los miedosos, entre el que dice, no, yo ahí no me meto. ¿Me entiende? Así escoge Dios. Como Él quiere, cuando Él quiere, porque es la soberanía de su voluntad. Entonces, pero la palabra eclectos, que también es eklegomai, significa seleccionado mediante la exigencia del entrenamiento. Ezequiel, capítulo 3, verso 12. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita la gloria de Jehová desde su lugar. Y también oí el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y el sonido con gran estruendo. Y me levantó pues el espíritu y me tomó, y dice, y fui en amargura y en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Es como que el profeta se va corriendo y detrás de él viene la gloria de Dios. Oye el estruendo de las alas de los querubines, los seres vivientes, y como el hombre va en la indignación de su espíritu, lo agarraron así, ¿ven? Y el hombre, ¿para dónde te llevas? Le dice el ángel, yo solo sigo órdenes. Santo Dios. Pero es más fácil con el proverbio. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Diga conmigo, destino en el corazón. Terminemos. No le busques caminos a la vida si no tienes destino en el corazón. Si no tenemos destino, las circunstancias nos pueden atrapar. Entonces, cuando tienes destino en el corazón, tienes conciencia profética. Cuando tienes destino en el corazón, tendrás revelación del tiempo profético oportuno, y ponga ahí sueños y visiones y profecías del Espíritu. Cuando tienes destino en el corazón, no puedes ir a cualquier parte. Cuando tienes destino en el corazón, tienes un propósito específico. Y hay promesas que son específicas, que se nos vienen más, ¿verdad? Cuando estamos caminando en esa obediencia y en ese entendimiento. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando tienes destino en el corazón, tu entrenamiento posiblemente lleve más tiempo en el Señor. Si tienes destino en el corazón, siendo escogido, podrás vivir la fe como uno que ha sido escogido y que fue separado. ¿Cómo leer la Escritura cuando hay destino en mi corazón? ¿Cómo leer la Escritura cuando tengo un destino en mi corazón? Mire cómo oraba David, porque el que tiene destino en su corazón siempre es diferente en su oración y es diferente en los anhelos de su alma. Salmo 139, verso 1 al 9. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tómese esta idea. Cuando me siento, cuando me levanto, es hacia dónde voy. Cuando me siento es cuando regreso. Y dice David, tú me has conocido. Es decir, me estuviste observando. ¿A dónde fui y cuando vine? ¿Cuál era la meditación de mi corazón? Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar
y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y le dice David, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí se me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Guiar es que Dios le señala, pero asir es cuando Dios lo agarra, y como cuando usted se cuelga un llaverito aquí. Aquí, como cosido al mismo manto. Pablo decía, ligado yo en el espíritu. Póngase de pie. Vamos a orar. Espíritu Santo, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor y tu palabra. Pon destino, Señor, en nuestro corazón, en nuestros hijos, en nuestras generaciones. Ayúdanos a caminar, Señor, con el entendimiento necesario. Padre, yo estoy seguro, porque estoy totalmente seguro, que la gente que tiene destino en su corazón, Señor, lo sabe, en el nombre de Jesús. Y la oración de ellos es diferente. Padre, en el nombre de Jesús, que nuestras generaciones lo entiendan, que los padres lo podamos entender, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Que Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, por medio de la obediencia.